Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Hoy es lunes 21 de agosto de 2023. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte revisó la constitucionalidad de artículos de la Ley de Tránsito de Yucatán que regulan el retiro de vehículos abandonados. Tribunales federales laborales son competentes para resolver casos en los que se reclama la devolución de la cuenta individual de un trabajador fallecido. Delitos contra la salud, portación de armas y robo de hidrocarburos, principales delitos procesados en el sistema penal federal. Nos trasladamos al edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el reportero Mario López Peña para que nos dé el reporte de lo que aconteció esta tarde en la sesión del Pleno. Adelante, Mario, con tu reporte, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió una acción de inconstitucionalidad y dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional. En el primer caso, en la acción de inconstitucionalidad, el Pleno declaró válido el artículo 80 bis de la Ley de Tránsito y Vialidad de Yucatán, que prevé la medida de retiro de vehículos de la vía pública que se asuman como chatarra o abandonados. Escuchemos a la ministra ponente. No se trata de actos de imperio de la autoridad y por lo tanto en el caso no estamos ante actos privativos que requieran de audiencia previa en términos del artículo 14 de la Constitución Política del país o una notificación de carácter personal. Por otra parte, no alcanzaron los votos para validar o invalidar, es decir, se desestimaron las impugnaciones respecto de los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 82 bis de la misma ley, que contiene un plazo y la declaración de abandono del vehículo que no se acudió a reclamar al depósito vehicular y que derivara en que el Estado pudiera disponer de este auto. Quienes votaron en contra argumentaron que es un acto privativo y por lo que sería necesaria la audiencia previa, lo que, de acuerdo con quienes votaron en contra, no se satisface con las condiciones que establece estos párrafos del artículo 82 bis. Respecto de los otros asuntos, dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional relativos a las resoluciones del INAI que ordenaban a la Secretaría de Salud entregar información sobre contratos con farmacéuticas para obtener las vacunas COVID. El Pleno reiteró que es necesario mantener la reserva de información sobre las negociaciones internacionales respecto de estos contratos, pero por lo demás consideró válida la entrega de la versión pública de contratos y que la información considerada reservada quede en un plazo de 5 años. Respecto de las versiones públicas del contrato sobre el mecanismo COVAX para la adquisición de vacunas, el Pleno determinó que liberar la información no afectaría a la seguridad nacional, pues esos datos ya fueron publicados por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Escuchemos al ministro ponente, Jorge Mario Pardo. Liberar la información requerida no causaría afectación a la seguridad nacional, pues los datos solicitados constituyen elementos que ya han sido publicados por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asimismo, lejos de causar daño en los términos precisados por la recurrente, se permitiría a la población conocer distintos datos relativos a la estrategia de vacunación que implementó el gobierno federal. Esos fueron los asuntos que resolvió el Pleno de la Suprema Corte en la sesión de este lunes. Muchas gracias, Mario, por tu reporte y por supuesto los detalles de la información en el noticiario nocturno. En otras noticias, la Suprema Corte dio a conocer que el máximo tribunal se integra por 11 ministros que duran en su cargo 15 años. Precisa que la Corte sesiona en pleno y en salas. Las salas se integran por 5 ministros. Él o la presidenta de la Suprema Corte no participa en ninguna de las salas durante su gestión, que es de 4 años. La primera sala se encarga de atender asuntos civiles y penales, mientras que la segunda sala tiene a su cargo temas laborales y administrativos. Tanto en el Pleno como en las salas, todas las decisiones son colectivas y se aprueban por votación.
Y la primera sala de la Corte ejerció su facultad de atracción para conocer de un amparo que un particular presentó en nombre de la elefanta Eli, en el que se reclama el cautiverio y maltrato que ha sufrido en el zoológico de San Juan de Aragón. En consecuencia, será la primera sala la que decida sobre el recurso de revisión y no un tribunal colegiado, después de que un juez de distrito negó en primera instancia el amparo que interpuso un particular a nombre de la elefanta africana de la sabana. La elefanta, que fue rescatada de un circo en 2012, advierten que sufre de diversos males al no encontrarse en un entorno natural, motivo por el cual activistas pugnan porque sea liberada en un hábitat natural. Por su parte, la segunda sala de la Corte estableció como criterio que corresponde a los tribunales federales laborales conocer de los asuntos en los que la parte actora reclama conjuntamente y como únicas prestaciones que se le designe beneficiaria de un trabajador fallecido y que se le entregue el saldo que obre en la cuenta individual de este. La sala explicó que se trata de cuestiones estrechamente relacionadas, pues la primera, designación de beneficiario, constituye el medio o instrumento a partir del cual se pretende obtener la segunda, devolución o entrega de la cuenta individual. En consecuencia, el juzgador no debe dividir los aspectos demandados, pues de hacerlo vulneraría el derecho fundamental de acceso a una justicia pronta y completa, así como los principios de economía procesal y no división de los temas reclamados en la causa, de acuerdo con lo previsto en la Ley Federal del Trabajo, la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. El Consejo de la Judicatura Federal pone a disposición del público interesado el repositorio de sentencias con perspectiva de género, una obligación constitucional y convencional encaminada a transformar y eliminar esas desigualdades para hacer realidad el derecho a la igualdad de todas las personas. La perspectiva de género en la impartición de justicia es una herramienta de análisis que permite visibilizar las situaciones de poder y discriminación en razón de género para la resolución de casos. En este repositorio se pueden encontrar las sentencias en las que se aplicó este método, registradas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Entre las resoluciones destacan la discriminación basada en la orientación sexual, impartición de justicia en crímenes basados en prejuicios y sobre impartición de justicia como mecanismo de restitución y reparación para personas de la diversidad sexual. Y de acuerdo con datos de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, desde el 24 de noviembre del 2014 al 31 de julio de 2023, los centros de justicia penal federal han atendido 443.262 asuntos y 126.213 causas penales, principalmente por delitos contra la salud, portación de armas de fuego y robo de hidrocarburos. Asimismo, se han realizado 474.096 audiencias con 175.073 imputados. Y en el Día de las Personas Trabajadoras Sociales, el Instituto Federal de la Defensoría Pública destacó la labor que desempeñan para atender distintas problemáticas sociales que requieren ser abordadas desde distintas disciplinas para contribuir en la mejora de la vida de la población. En el campo del derecho, el trabajo social ayuda a facilitar el acceso a la justicia de todas las personas, sobre todo de aquellas que más lo necesitan, pues gracias a sus estudios periciales y socioeconómicos, las y los abogados de la institución pueden realizar una defensa y asesoría gratuita de calidad y contribuir al bienestar de la sociedad. Es momento de hacer una pausa, pero no se vaya porque continuamos con más información. Al regresar, proponen confirmar visitas de verificación de procesos previos a la contienda presidencial de 2024. La Sala Superior del Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver el recurso de apelación interpuesto por Morena en contra del oficio de la Comisión de Fiscalización del INE, mediante el cual notificó a Morena sobre la visita de verificación previo al inicio de las precampañas y los periodos de obtención del apoyo de la ciudadanía de cara a la elección presidencial de 2024.
El proyecto propone confirmar el oficio al declarar infundado el argumento de Morena en el sentido de que dicha comisión carece de competencia para ordenar la visita, pues los lineamientos fueron convalidados por el Consejo General del INE, lo que implica realizar monitoreos de propaganda en vía pública e internet, así como visitas de verificación para identificar eventos y recorridos, además de la colocación de propaganda por quienes aspiran a encabezar la coordinación de defensa de la Cuarta Transformación. La medida busca establecer parámetros generales de fiscalización en los procedimientos previos al proceso electoral de 2024. Y en el marco del encuentro entre institutos y tribunales electorales, los participantes destacaron que el reto para los comicios de 2024 es transitar hacia una sociedad más incluyente y participativa. Agregaron que corresponde a las instituciones electorales dotar de certeza y legitimidad a las elecciones, además de garantizar la reparación integral a quienes han sufrido la violación de sus derechos político-electorales. Diría que por una parte pacificamos justamente la lucha por el poder político entre los diversos actores y que esta lucha por el poder sea conforme a nuestro Estado de Derecho. Y por el otro lado, impulsamos los derechos humanos desde el ámbito político-electoral, para que todos, absolutamente todos los grupos de la sociedad tengan justamente la posibilidad de ejercer sus derechos políticos. Además, indicaron que es indispensable que se cumpla con las acciones afirmativas para avanzar aún más en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y alcanzar elecciones libres de violencia política en razón de género. Agregaron que las acciones afirmativas contribuyen al empoderamiento de grupos sociales históricamente discriminados y a lograr su representación en los espacios de poder y toma de decisiones. El consejero de la Judicatura Federal, Sergio Javier Molina Martínez, realizó una visita a los tribunales laborales de los distritos judiciales de Chetumal y Cancún en Quintana Roo para constatar el modelo de operatividad que garantiza el derecho de acceso a la justicia laboral. Este lunes se declaró día inhábil para todas las sedes de 6 distritos judiciales del Poder Judicial de Baja California y 1 de Baja California Sur, debido a las condiciones climatológicas provocadas por el huracán Hillary en aquella región. El Poder Judicial de Oaxaca recibió el certificado del Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria por su esfuerzo para garantizar una justicia de calidad en materia mercantil. Representantes del Poder Judicial de San Luis Potosí participaron en la presentación del diagnóstico sobre panoramas de acceso a la justicia de niñas y mujeres víctimas de violencia de género en la entidad, realizados por organizaciones de la sociedad civil. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y en otra información, ante los abusos de poder, el derecho procesal administrativo es de vital importancia para la defensa de la ciudadanía, afirmó el magistrado Guillermo Valls. El presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictó una conferencia magistral posterior a la presentación de su libro Derecho Procesal Administrativo Mexicano. Queda claro que en la medida en que tengan tribunales administrativos fuertes, mejor preparados, independientes, autónomos, se verán protegidos en sus derechos humanos frente a la administración pública o frente a los posibles abusos de la autoridad. En el aula, Jacinto Pallares, de la Facultad de Derecho de la UNAM, Valls Exponda, dijo que toda controversia implica un profundo análisis a la luz del derecho y de los tratados internacionales. Ahora es momento de ir con mi compañero Juan Carlos González hasta la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde se presentó la recomendación 07/2023. Adelante, Juan Carlos, con tu reporte.
Hola, ¿qué tal? Saludos. Así es, estamos aquí en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde se presentó la Recomendación 7/2023, dirigida a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México por la tortura que sufrió el joven Luis Ángel Castañeda Huerta, estudiante de Ingeniería Militar, que fue detenido por policías preventivos el 13 de junio de 2021. La comisión logró comprobar que este joven fue torturado para obligarlo a inculparse por el homicidio de una persona, además de que le intentaron inculpar de otros delitos como es portación de arma de fuego, cohecho y también portación de drogas. Finalmente este joven quedó en libertad y hoy estuvo en la presentación de esta recomendación. Te comento que la titular de la Comisión de Derechos Humanos, Nayeli Ramírez, habló de la impunidad que prevalece en este delito de tortura. Escuchemos. La mayoría de los eventos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes no se reportan, ya que las autoridades que las cometen son las mismas que las investigan y persiguen, y aquellos que se reportan difícilmente llegan a constituir una carpeta judicializada o, en su caso, muy pocas veces las personas que los cometen son sancionadas. En la recomendación se pide inscribir a Luis Ángel y a sus padres en el registro de víctimas, que se les repare el daño y que se investigue a los policías y servidores públicos que participaron en este delito de tortura. Es la información que tenemos. Agradecemos mucho tu reporte, Juan Carlos, y bueno, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Antes de despedirnos, lo invitamos a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. A las 4 de la tarde no se pierda la conferencia sobre carrera judicial que imparte el ministro Luis María Aguilar y la directora de la Escuela Federal de Formación Judicial, Josefina Cortés Campos. A las 19:30 horas siga nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Soy Laura Murillo, agradezco mucho su atención. Hasta pronto.